Hermanos, Dios los bendiga. Ahorita en este día, en el primer día de la semana, Día del Señor, estamos bien contentos. Y hoy ustedes pueden ver el mensaje que tenemos en el boletín. Y tenemos 3 líneas ahí para que vayan llenando los versículos que vamos a estar usando en este tema muy interesante. El tema del día de hoy se titula ¿Por qué Dios no destruye ya al diablo? Muy importante ahí la palabra ya, o sea, ¿por qué Dios no destruye ya al diablo? Porque pues gracias al diablo, a la maldad abunda en este mundo. Sabemos que hay tantos problemas y tanta maldad, y uno lo ve en la tele o en el periódico o en el internet, y tantas cosas malas que suceden, ¿verdad? Y que uno, tal vez hay quienes ya se cansen y digan, bueno, ¿por qué Dios simplemente lo destruye, ¿verdad? Lo echa de aquí, ¿verdad? Y ya deshacernos de una vez, ¿verdad? ¿Por qué esperarnos tanto tiempo para eso? Entonces se trata de eso, ¿verdad? De que el mensaje del día de hoy se trata de contestar, ¿por qué Dios no destruye ya al diablo? Y ustedes ahí pueden tener una idea, ¿verdad? En los 3 puntos que tenemos ahí en sus boletines. Ahora sabemos que el diablo tiene sus días contados, que Jesús, ¿verdad?, le dio en la cabeza herida mortal a la serpiente en el Calvario. Ya sabemos que Jesús le quitó al diablo el imperio de la muerte al resucitar entre los muertos, ya que somos más que vencedores. Ya sabemos todas esas cosas, ¿no? Y aún así, uno se preguntaría, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué todavía no se deshace de él? Aunque sabemos que según la palabra de Dios, o sea, el diablo ya tiene su destino, ya va a ir a un lugar, él ya está condenado. Pero ¿por qué? Uno dice, ¿por qué todavía es que lo tolera el que esté aquí libre haciendo de las suyas en este mundo? Y como pueden ver, el primer punto es, Dios usa al diablo para que veamos las consecuencias del pecado. Ese es el punto número 1. El punto número 2, lo usa para darnos a conocer quiénes son cizaña. Para darnos a conocer quiénes son cizaña. Él ya sabe quiénes son, pero a nosotros nos da a conocer quién es cizaña. Ahorita después explicamos a qué me refiero con cizaña. El punto número 3, lo usa para mantenernos humildes a los cristianos. Lo usa para mantenernos humildes a los cristianos hasta que Jesús vuelva. Del punto número 1, estas son las citas que vamos a ver. El punto número 1, lo usa para que veamos las consecuencias del pecado. Si van conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Efesios capítulo 2. Efesios, yo voy a también estar ahí hojeando la Biblia junto con ustedes. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Aquí vamos a ver cómo por seguir ese mal espíritu andamos muertos en nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, fíjense lo que dice. Y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces ahí podemos ver las consecuencias del pecado. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis, porque le está hablando a cristianos, anduvisteis en otro tiempo. Y luego, ¿qué dice ahí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo. Entonces dice, estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estábamos siguiendo la corriente del mundo, que es conforme al espíritu, o sea, el diablo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Dice, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces uno puede ver cómo nosotros estamos siguiendo así igual que los demás la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del diablo, porque dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, como decimos en el versículo 1, con el punto número 1, o sea,
lo usa para que veamos las consecuencias del pecado. Porque, como dijimos al mero principio, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego menciona todas las graves cosas que hacíamos, que no nos hacía lindo el día, sino que eran puras cosas malas que hacíamos y teníamos malas consecuencias. ¿Por qué? Por andar siguiendo al diablo. Ahora, en Tito capítulo 3, un poquito más adelante, Tito capítulo 3, versículo 3 al 6. Tito 3 al 6. Entonces, hay muchas citas, ¿verdad?, que hablan acerca del pecado, pero a propósito utilicé, por ejemplo, esa de Efesios para hacer un link entre cómo las maldades o las cosas malas que nos pasan a causa de andar siguiendo al diablo. Entonces, uno puede ver cómo se ve, ¿verdad?, por andar siguiendo al mal, recibimos las consecuencias de ese pecado. Entonces el Tito capítulo 3, versículo 3 al 6, dice, fíjense, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿se acuerdan cuando andábamos siguiendo a ese príncipe de la potestad del aire? Dice, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles. Fíjense, nosotros éramos aborrecibles, o sea, detestables nosotros, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces uno puede ver otra vez, ¿verdad?, por qué éramos aborrecibles, por qué andábamos esclavos, por qué andábamos extraviados, por qué éramos insensatos. Dice, ¿por qué? Porque andar siguiendo, ¿verdad?, otra vez al diablo. Entonces, por eso, como decíamos, el punto número 1, ahí Dios usa al diablo, ¿para qué? Para que las personas vean lo que le pasa a la persona que no sigue a Dios. Entonces, puras cosas malas. ¿Por qué? Porque el que no sigue a Dios, ¿a quién sigue? Al diablo. Uno lo puede ver desde el principio con Adán y Eva. Dios les dijo una cosa, el diablo les dijo otra, no van a morir, vea, y coman, y que está muy bueno y todo. Y a la mera hora decidieron obedecer al diablo, y entonces obtuvieron las consecuencias, y de ahí en adelante la humanidad, ¿no? Ahora, Primera de Juan, capítulo 5, ya es casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19, una cita pequeña. Dice, sabemos, está hablándole a cristianos, sabemos que somos de Dios. Estoy en Primera de Juan, no vayan a confundirlo con el Evangelio de Juan, sino casi al final de la Biblia. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios, está hablando a cristianos. Pero ¿qué dice del resto? Y el mundo entero está bajo el maligno. Y como está bajo el maligno, siguiendo al maligno, podemos ver nosotros las consecuencias del pecado. Entonces ese es el punto número 1, y ahí vamos a pasar al punto número 2. Entonces el punto número 1 quedó bien claro, vean, o sea, una manera en que usa el diablo es de que para que vean las personas la evidencia de que andar en pecados no es bueno, no es bueno. El punto número 2, pusimos aquí, lo usa para darnos a conocer quiénes son cizaña. Para darnos a conocer quiénes son cizaña. Ahora, para que veamos eso que se refiere con cizaña, veamos Mateo 13. Mateo 13, la parábola viene del 24 al 30 y luego la explicación viene del 36 al 43. Pero Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, dice así la parábola. Le refirió otra parábola diciendo, o sea, Jesús le está refiriendo a esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El versículo 28 dice: y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo con ella. Y digo, con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Ahora acuérdense que después va a explicar, ¿verdad?, quiénes son estos siervos, ¿verdad?, quién es la cizaña, quién es el enemigo, y que el campo, ¿verdad?, los que los ciegan. Dice, y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, vamos a ver qué significa esta parábola. Eso es del versículo 36 al 43, viene la explicación de esta parábola. Entonces, acuérdense de la parábola y aquí ya el Señor lo va a interpretar. Del 36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, un título que se le da a Jesús, ¿verdad? Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Entonces ya vemos, cuando estamos diciendo, vea, en el punto número 2 lo usa para darnos a conocer quiénes son cizaña. Entonces, la cizaña en el mundo son los hijos del malo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Ya identifica quién fue, ¿verdad?, ese enemigo. Entonces, cuando dice que son hijos del malo, se refiere, son hijos del diablo. Entonces, la siega es el fin del siglo. ¿Sí se fijan? Entonces, la siega, ¿verdad?, dice, cuando dice, no lo arranquen ahorita, sino hasta el final. Hasta el final, ahí sí vamos entonces a arrancar todo. Dice, y los segadores son los ángeles, ¿verdad? Lo que están diciendo, ¿lo arrancamos? No, ahorita no. Al final entonces sí. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, ¿se fijan quién?, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, la cizaña, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, hay otras explicaciones y otras cosas que también quería contarles, pero lo voy a hacer en otro mensaje, porque es un mensaje, wow, o sea, muy, muy bueno, porque está en la palabra de Dios. Entonces, pero hoy nos vamos a quedar en eso, simplemente en ver, vea, por qué Dios no destruye ya al diablo. Entonces, número uno, vea, porque para que se vean cómo las consecuencias del pecado, cómo sigue bien feo, ¿no? Y número 2, para realmente poder identificar quiénes son cizañas. Si se fijaron ahí, los segadores y todo eso, ellos pudieron identificar bien claro quién era cizaña. Digo, porque a veces se predica de que no, es que como se confunde, como que se parece. No, ahí no dice nada de eso. Ahí dicen, vemos la cizaña muy bien y que no debería estar aquí y que está haciendo aquí. Entonces, pero no hay que cegarla sino hasta el fin del siglo, o sea, ya cuando ya Cristo venga y todo eso, y los ángeles vengan y hagan todo lo que dice ahí el Señor Jesús. Pero después vamos a hablar de otras cosas, pero ahí uno puede ver como punto número 2, es que lo usa para darnos a conocer quiénes son cizaña, porque las cizañas son hijos del diablo, según lo que vemos en esta parábola, y el campo es el mundo, y ahorita nos encontramos en el mundo, ¿verdad? Aun y cuando seamos cristianos, somos redimidos y todo eso, todavía estamos en este mundo que no ha sido redimido. Eso sí, nosotros, vea, tenemos que entonces hablarle a los otros de Cristo, para que ellos también sean trigo, para que otras personas. Pero cuando la persona ya rechaza el evangelio, se le dice la verdad y la pura verdad y no se le deja nada en duda, y aún así lo rechaza, quiere hacer lo suyo, quiere ser malo, quiere seguir siendo malo, ya se identificó él mismo como cizaña. Y ahí por eso que una vez el apóstol Pablo dice, vosotros mismos están diciendo que ustedes no son dignos del reino celestial. O sea, ustedes mismos se juzgaron a ustedes mismos no dignos de este llamamiento. Entonces, cuando está así de claro, era cuando Jesús les dijo, vea, que aquella persona que no los recibiera en casa o una aldea, dice, márchense de esa aldea, y si la paz se va a volver a vosotros, y ustedes se van a sacudir el polvo de las sandalias de sus pies, y en el día del juicio va a ser peor para esa ciudad que para Sodoma y Gomorra.
Entonces, cosas así. Entonces ahí ya se identificaron ellos quiénes son. Entonces es por eso que es bien importante, y por eso no es nada malo uno decirle a sus hijos: cuídate fulanito, o cuídate manganito, y cosas así. ¿Por qué? Porque ya se ha manifestado lo que es, y quiere ser malo. Entonces no tiene nada de malo, así como Jesús les advertía: cuidado de la levadura de los herodianos, de los fariseos, cuídense de ellos. ¿Era por qué? Porque entonces era de que no tiene nada de malo andar uno advirtiéndole a sus personas, vea, acerca de que cuidado con estos que están mal. Y por eso, como les digo, ellos solitos se dan a conocer. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces en este caso se descubre, vea, entonces quién es cizaña. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver unas citas de eso. Juan capítulo 8 versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Ya con las Biblias nuevas, esas electrónicas, ¿verdad? Y todo, ya no se deshojan, ¿verdad? Las Biblias. Ya sería el colmo si se deshojaran en un aparato electrónico. Juan capítulo 8, versículo 44. Deberían de inventar una aplicación donde se les deshoje, se deshoje Juan 8:44. Dice: vosotros sois, fíjense lo que está diciendo Jesús a quienes se les acaba de predicar y andan haciendo, no tienen buenas intenciones en su corazón. Dice Juan 8:44, sí es el Evangelio. Dice: vosotros sois, ¿qué dice Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí se identificó quiénes son. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, que como se puede identificar bien claramente, y pues ni modo, ellos solitos se están juzgando que son del diablo. ¿Por qué? Porque están queriendo hacer los deseos de su padre el diablo. En Primera de Juan, ahora sí es el que está casi al final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 3. La primera, segunda, tercera y reversa, ¿no es cierto? Pero Primera de Juan capítulo 3. Fíjense lo que dice el versículo 8. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es el diablo. Así lo dice. Ahora, yo les he explicado antes, pero no está de más explicarlo de nuevo. La diferencia entre practicar y que de repente uno llegue a pecar y que se arrepienta, es que el que lo practica no se arrepiente, y lo sigue practicando y lo sigue practicando y lo sigue practicando, y no tiene ninguna meta de arrepentirse ni nada de eso, ni cambiar su vida. Entonces aquí claramente dice el versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y ahí mismo en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, ¿que es de quién? Es del diablo. Entonces uno puede ver que uno de los usos, ¿verdad?, que Dios le da al diablo es que se quede bien claro, identificar. Uno puede ser que se manifieste luego quiénes son de él y quiénes no. Y es bien importante, hermano, que si de repente usted como que de repente se ve en una de estas citas o algo así: oh caray, como que yo no amo a mi hermano, ¿verdad? O yo soy medio injusto, ¿verdad? O así, arrepiéntase, ¿verdad? Ese es el llamado para nosotros, arrepentirnos, ¿verdad?, de eso, ¿verdad?, y ser trigo y no cizaña. Ahora en segunda de Timoteo, un poquito para atrás, segunda de Timoteo capítulo 3, me refiero viendo del otro lado de Primera de Juan. Segunda de Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice: también debes saber esto, le está diciendo Pablo a Timoteo aquí en esta carta, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, por eso es que estamos diciendo, ¿verdad?, que lo usa para darnos a conocer quiénes son cizaña. ¿Para qué? Pues para tener cuidado de ellos. Versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Y qué otra cosa dice ahí? Desobedientes a los padres. Vea, si tú eres un muchacho, vea,
estás bajo la tutela de tus padres y de repente tu padre le dice, no, mira, no te conviene aquí o allá, ve a esta persona, o tal vez tú conozcas más a tus amigos y entre ellos haya desobedientes de sus padres que nada más andan diciendo cosas de sus padres y nada más andan diciendo cosas malas y nada más andan diciendo y no quieren sujetarse y, yo le dije a mi papá que iba a hacer esto, pero jajaja, lo engañé, yo realmente estoy haciendo esto y todo eso. No, mira aquí lo que dice aquí. Desobedientes a los padres, o sea, son tiempos peligrosos y lo dice ¿para qué? Para uno protegerse de ellos, cuidarse de ellos, no ser amigo de ellos. Dice, continuando en la lista, el versículo 2, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Me acuerdo que ayer, ¿verdad?, en una de las predicaciones de los jóvenes, que ayer estuvieron predicando 5 jóvenes, fue una maravilla. O sea, ahí, espero que sí se haya grabado bien. Digo, porque yo estaba bien en el audiovisual. No, eran muy edificantes, ¿no? Las predicaciones, y es bien. Yo le decía a alguien, es que no es lo mismo cuando el mismo joven de otro joven escucha esas cosas, ¿ya? Porque cuando un adulto, ¿vea?, dice tantas y tantas cosas, ¿vea?, pero los jóvenes dicen, este adulto aburrido. Pero cuando el mismo joven está diciendo, no, o sea, no te creas de estos amigos o de andar haciendo cosas malas, es muy bueno, muy bueno. Mi Timoteo era un joven. Y entonces él le dice, mira, cuidado con estas personas, vea. Fíjense la lista, todas las cosas feas que se dijeron, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. ¿Cuántas personas no hay en el mundo que tienen apariencia de piedad en el sentido de que son honrados, son saludados en su trabajo o en el gobierno o en la escuela o en quién sabe cuántas se ven como personas honorables? Pero que si uno les supiera su vida, es que saben, hombre, andan acá fornicando, acá andan adulterando, no, hombre, acá andan haciendo unas corrupciones tremendas. Pero las personas como quiera los tienen como en alta estima, no es que esta persona es buena, o así. ¿Por qué? Pues porque lo vi, vea, que él dio para la fundación, vea, para los que tienen cáncer. O mira, porque vi, y así hay muchas personas, ¿no?, que tienen su dinero y todo eso y son influyentes y dan dinero aquí y allá, tienen apariencia de piedad, pero ellos, su vida, andan bien mal delante de Dios y quieren justificarse por sus buenas obras. Pero aquí le está diciendo, no, mira, son todo este tipo de cosas, pueden estar ahí en esta lista. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, si realmente fueran piadosos, ellos mismos serían personas santas. A estos que dice, evita. A estos evita. Por eso le decía ese ejemplo, por ejemplo, que vienen ahí los desobedientes a los padres. Oye, si tú sabes que tu amigo y todo eso, o el compañero de la escuela, es un desobediente a su padre y se burla de sus padres y todo eso, a eso se evita. Eso le dijo Pablo al joven Timoteo. A eso evita. Y así todos los que están ahí también, que menciona traidores, impetuosos, menciona también aborrecedores de lo bueno, y menciona ingratos, menciona también los calumniadores en el versículo 3 y todo eso. Apártate de esas personas. Entonces, bien importante, a esos evita. Entonces, con eso concluimos el punto número 2, cómo Dios usa al diablo para darnos a conocer quiénes son cizaña. Y hasta un lado, o sea, no, apártate de ellos. Hay otras citas que también habla y dice así, apártate de los tales. El punto número 3, lo usa para mantenernos humildes a los cristianos. Ándale, aquí está la cosa. Lo usa, ¿verdad?, al diablo para mantenernos humildes a los cristianos. Ahora, el otro día hablamos de este tema, de 1 Corintios 5. Entonces vamos a ver nada más el capítulo 5, versículo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Hablando de esta persona que era ahí, hermano, en la iglesia, pero de repente se puso a practicar un pecado bien feo. Y fíjense lo que dice el versículo 5, 1 Corintios 5:5, ¿qué se debía de hacer con él?
el tal sea, ¿qué dice ahí? El tal sea entregado a Satanás. Ustedes saben cómo hay un dicho que se oye bien feo. Dicen, mira, esta persona lo mandó. Y dice, mira, el nombre del diablo. ¿Y aquí qué es lo que dice? El tal sea entregado a Satanás. Para cuando dicen esa otra frase, realmente lo que están diciendo es de que sea condenada esa persona, no, o sea, no que vaya con esa persona, porque digo, no que vaya con el diablo, porque el diablo todavía no se encuentra en el lago de fuego. Pero aquí dice, el tal sea entregado a Satanás. ¿Se acuerdan que dijimos en la mañana de cómo cuando nos convertimos pasamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios? Y cómo el diablo no puede hacernos nada. Pero ya cuando la persona empieza a practicar el pecado y todo eso, como dice ahí, el tal se ha entregado a Satanás. Que se vaya a la jurisdicción del diablo. ¿Para qué? Para que entonces ahí sí sepa las consecuencias de lo que está haciendo, sus acciones y todo eso. Porque es cierto o no es cierto, también en familias esto pasa. Cuando se le protege al malo. Hay un hijo que sea malo, un primo, un tío que tal vez está abusando de los sobrinos o algo así, y se le protege, no ha pasado nada, no digas nada, quién sabe qué. En vez de realmente llamar a la policía, decir, mi tío es un abusador de menores, o mi abuelo, o mi esto, mi aquello, o mi hijo robó a tal señora. ¿Se acuerdan cuando una vez pasó eso pasó en una cámara? Digo, el video se tomó de un tipo, y no me acuerdo si era en esta área, que fue con la pistola a un tipo como 7-Eleven o así de esos, y así, o esas de gasolineras. Y ya con la pistola y para robarle, y en eso llega una mujer y que le arrebata el arma y quién sabe que era su mamá. Era su mamá. Está acá el hijo así grandotote y todo, y viene su mamá y que le arrebata como diciendo, ¿qué tienes tú? O sea, y le arrebata el arma y, o sea, para afuera, ¿dónde? Pues, ¿qué tienes tú? Entonces la cosa es eso, o sea, por ejemplo, si usted sabe que su familia y todo eso es un retiro criminal, y en vez de mandarlo a la policía, lo tiene ahí, ¿va a ser más maldades o no? Sí, y luego después los otros hermanos no van a aprender también. Sí, mira, pues mi hermano es un criminal, tiene un AK-47, no, pues yo también, ¿verdad? Y todo así, ¿verdad? Y la familia haciendo lo mismo, ¿verdad? Un poco de levadura toda la masa, es lo que dice aquí en capítulo 5. Entonces, para afuera. Entonces aquí estaba pasando, pero en cuanto a la iglesia, dice, no, para afuera, el tal se ha entregado a Satanás. O sea, ahí sí va a ver lo que es. ¿Le gusta la maldad? Pues que vaya a la maldad, a ver si realmente le gusta. ¿Qué es lo que le pasa a las personas que son abusadoras y de repente llegan a la prisión? ¿Qué les pasa a ellos? Ellos los abusan así como ellos abusaron a los menores, y peor todavía. Entonces haz de cuenta que es así como lo mismo. Así, llévalo a la cárcel, a la prisión, ya cuando son sentenciados. Ahí sí vas a ver lo que es bueno. Entonces, ¿qué? El versículo 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Verdad? Se supone, ¿verdad?, que en las cárceles o en las prisiones tienen que haber un tipo de terapia, un tipo de cosa, ¿verdad?, por la cual cuando salen de la prisión ya no vuelvan a hacer lo mismo. Se supone, digo, cuando estoy hablando de referencias en las cuales la prisión no es ¿cómo se dice? De cadena perpetua, ¿no? O de muerte o cosas así, sino que tal vez tengan 5 años o que 10 años, así. Eso le pasa, ¿no?, a los que están en la política o en cosas de Wall Street y todo eso, o sea, nada más tantos años y salen. Ahora, ¿se supone que deben de salir renovados o no? O sea que salen para decir, ya no quiero volver, o sea, ahora sí me voy a portar bien, y de eso se trata aquí. Hombre, o sea, ahora sí me quiero portar bien, porque ya sé lo que se siente. Yo que andaba jugando con fuego y me quemé. Entonces dice, entonces para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces ahora ese es un caso bien extremo, ¿no? Pero si fijan cómo hasta se utiliza el diablo para eso, para darle un escarmiento a la persona, para que ya quiera salir de ese lugar. Entonces vemos ya cómo a veces necesitamos de un buen escarmiento para dejar de pecar. Eso lo podemos ver también en 1 Timoteo 1:20.
Ahora, creo que había otra cita por ahí que también habla acerca de eso de entregar a alguien al diablo, aparte de esta otra que les voy a dar, pero 1 Timoteo 1:20, 1 Timoteo 1:20, aquí Pablo le escribe a Timoteo esto. Primero le dice a Timoteo en el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Versículo 20, fíjense, 1 Timoteo 1:20, de los cuales son, y aquí lo señala, y Himeneo y Alejandro. ¿Y qué dice que hizo con ellos el apóstol Pablo? A quienes entregué a Satanás. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿con qué razón los entregó a Satanás? Para que aprendan a no blasfemar. O sea, estás blasfemando, ándale, ahí te echo ahí donde está el diablo. ¿Te gusta ser blasfemo como él? Ahí te va. Ya regresan todos escarmentados, todos. No lo vuelvo a hacer, me arrepiento y todo eso. Entonces es bien importante, como en el punto número 3 vemos que como hasta el diablo es usado para mantenernos humildes o para darnos una buena, ¿para qué? Para ya regresar y ya no querer hacer eso. Y también tengo aquí el caso fíjense, del apóstol Pablo. En este caso no es como de disciplina, sino como dice el punto, para mantenernos humildes a los cristianos. Fíjense lo que dice 2 Corintios 12:7. Fíjense, 2 Corintios, ya me estoy pasando aquí. 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Está hablando del tema ese del aguijón en la carne, ¿se acuerdan? Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y ahora esto está hablando en cuanto a sí mismo. Dice 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, el apóstol Pablo, Dios le había dado tantas cosas y tantas revelaciones, ido al tercer cielo, ¿verdad? Si lo interpretamos ese pasaje que él fue, y todo eso, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, se hiciera soberbio, altanero, altivo, o sea, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego dice que ¿de dónde viene? Un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Sí se fijan? Un mensajero de Satanás para que me abofeté. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, cuando Dios de repente permite, vea, que el diablo de repente haga las suyas y todo eso, en cuanto a con nosotros, a veces bájale, vea, o sea, no te enorgullezcas tanto, bájale, que no se te subieron los humos, vea, bájale, vea. Y qué bueno, ¿por qué? Porque acuérdense que cuando el Señor nos disciplina, ¿es para qué? Para que no seamos condenados con el mundo, para que no nos perdamos. Entonces, o sea, es por eso, vea, que estas cosas, al final de cuentas, para que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos, vea, en este caso, humildes, para que no nos ensalcemos, como el apóstol Pablo menciona. Y ya para terminar, sí, nada más les quería recordar que al final de cuentas, vea, ya con lo que Jesús hizo en la cruz, todos podemos tener esta seguridad. Vea, va a haber un día en el cual sí Dios se encargue del diablo en el sentido de exterminarlo. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 20:10. ¿Dónde está Apocalipsis? Capítulo 20, versículo 10. Dicen unos, no, el libro que no me gusta leer. Apocalipsis 20:10. Ya al mero final. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y de ahí ya no van a salir para nada. Ahí ya es la condenación. Entonces uno puede ver cómo va a ser lanzado el diablo. Entonces todos podemos tener la seguridad de que un día eso va a pasar.
eso de que por qué Dios ya no destruye al diablo. Mira, un día va a llegar. Por lo pronto, vea, el diablo está siendo utilizado para eso, ¿verdad? Por un lado, para que veamos realmente las consecuencias del pecado. Por otro lado, para que realmente veamos, vea, que se manifieste quiénes son, vea, sus hijos, y protegernos de ellos, evitarlos y no contaminarnos con ellos. Y tres, pues para mantenernos humildes a los cristianos, vea, y que no seamos condenados con el mundo al final de los tiempos. Y fíjense lo que ahí mismo en Apocalipsis 20, no Apocalipsis 20, sino que Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Unas palabras de aliento, que aunque tal vez el diablo haga de estas cosas con nosotros, fíjense lo que dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros, le está hablándole a cristianos, en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Pero qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Bien importante. Y luego y también, antes de pasar a la última cita va a ser en Romanos 16. Pero antes de eso, ahí en Apocalipsis 22:20, nada más quiero hacer esta referencia por una palabrita que menciona ahí. Apocalipsis 22:20, fíjense lo que Jesús dice. Dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas, o sea, Jesús es el que se le está revelando esto a Juan, dice, ciertamente vengo, ¿cuándo dice? Vengo en breve. Acuérdense de esa palabra, porque dice, ciertamente vengo en breve. Y lo dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces, acuérdense de la palabra en breve y está en cuanto a eso de su venida. Entonces, pensando en eso, fíjense lo que dice Romanos 16. Romanos 16, y con esto terminamos. Romanos 16, del 16 al 20. Romanos 16, 16 al 20. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Y que os apartéis de ellos. Los que ya se identificaron como cizaña y todo eso. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y se fijan, pues tienen apariencia de piedad. Hombre, hablan pero muy bien. Pero realmente son lisonjas y suaves palabras, engañan los corazones de los ingenuos. Pues Dios no quiere que nosotros seamos ingenuos en cuanto a eso. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si en algo quiero que sean ingenuos es de que cómo hacer el mal, ¿verdad? Eso sí. Versículo 20. Fíjense lo que dice el versículo 20. ¿Y se acuerdan que la palabra que dijimos ahí en Apocalipsis que dice Jesús, vengo, ¿qué dice? En breve. Ya hablando de su segunda venida. Fíjense lo que dice aquí, versículo 20. Y el Dios, o sea, si uno se mantiene firme, sabio para el bien y ingenuo para el mal, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará, ¿qué dice? En breve, ¿a quién? A Satanás. Entonces, cuando ya lo va a aplastar, cuando ya lo va a juzgar, cuando ya lo va, así desechar y todo eso, y para que ya no pueda hacer nada, es cuando Él venga. Y se embrévese. Porque para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Para nosotros están diciendo, ay, ¿cómo? Pues ya pasaron 2000 años y quién sabe qué y todo. No, mira, es que, va a venir ese tiempo. Es que imagínense, hermanos, si ya viniera, vamos a decir que ustedes dijeran, ay, es que yo quiero que ya venga el Señor, ya venga el Señor, ya venga el Señor. Ok, vamos a decir que viene ahorita. Y tal vez uno diría, pues qué bueno porque me salvé. Pero qué tal si los que antes de que ustedes se bautizaran, la generación anterior hubiera dicho, ay, que ya venga el Señor, que ya venga el Señor. ¿Ustedes no se hubieran salvado, ni yo? Entonces, ay, pues mejor que se espere. Entonces así, cuando nos conviene sí decimos que ya venga, pero cuando se trata de que ya estamos salvos, decimos, que ya venga, pero no hay que pensar, cada generación, pues Dios sabe de cuándo es cuando ya Él va a venir y sabe ya, entonces ya por qué vea. Pero cuando ya venga, como dice el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Vea? Y con eso terminamos. Esperamos que haya sido útil y informativo, vea, este mensaje para ustedes. Y si una persona, vea, aquí, ¿verdad? Dice, bueno, pues yo realmente no estoy dentro del reino de Dios, en el sentido, pues sí, o sea, nunca me he convertido, me he puesto a Cristo en mí, vea, en el bautismo. Y usted dice, yo sí creo que Cristo es el Hijo de Dios, yo sí creo que Él murió, vea, por mí en la cruz, y yo sí me arrepiento de mis pecados, yo sí quiero cambiar, yo no quiero vivir una vida pecadora, y pues sí, o sea, quiero tener al Espíritu Santo morando en mí, y que mis pecados sean perdonados, y pues usted puede pasar, ¿verdad? Y ser bautizado, ¿verdad? Para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Va a ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como dice el Señor en su palabra, y usted entonces va a ser, ¿verdad? Un hijo de Dios, ¿verdad? Con herencia, la herencia y todo eso, y va a estar dentro de la potestad de Dios, ¿verdad? Entonces con eso, ¿verdad? Con eso terminamos. Pero si no, si hay una persona que no, si ya ha hecho todo eso, pero se apartó y necesita reconciliarse, también, ¿verdad? Ahorita es el momento para hacerlo. O si una persona que no, si está bien y todo, pero que quiere poner membresía aquí, también, vea, cuando el hermano se lo indique, vea, el himno de invitación, puede entonces pasar al frente. Gracias y Dios los bendiga.